Yo soy Minelia Taide y soy periodista deportivo desde hace 22 años. Y también soy orgullosa mamá de Paola Hernández, una niña de 7 años. Inicié mi carrera, digamos así, casi a la par de cuando empecé a estudiar periodismo, porque, bueno, a mí me gustaba mucho el fútbol y el periodismo era como la vía que me acercaba justamente, ¿no? A lo que me gustaba, que eran los deportes, pero más el fútbol. Entonces fui primero a un periódico que se llama El Día, ¿no? La verdad es que ya estaba, pues, prácticamente por cerrar, ya había pasado las mejores épocas, pero la verdad yo le guardo mucho cariño, porque ahí me dieron la oportunidad de ver cómo era el periodismo deportivo, ¿no? Me dieron la posibilidad de ir, por ejemplo, a partidos de fútbol, ¿no? Realmente ir a entrenamientos, a la par de que yo estaba estudiando. La verdad, todavía ni siquiera podía hacer servicio social, ni prácticas profesionales, absolutamente nada, y me dieron esa posibilidad. Entonces, eso me ayudó a conocer gente y que en su momento, pues, alguien de Milenio me dijera: "Ven, mira, acá están solicitando redactores, este, puede haber una posibilidad", y justamente fue como ingresé, ¿no? En ese momento a Milenio, y así fue como me fui abriendo un poco el camino, justamente, en el periodismo deportivo y sobre todo, pues, cubrir lo que a mí me gustaba. Y en ese momento, la verdad es que había muy pocas mujeres, reporteras, ¿no? O sea, que era lo que yo me dedicaba, había muy, muy pocas. Sí es complicado, pero yo creo que hoy en día, la verdad es que yo veo más mujeres y mujeres que saben, ¿eh? Mujeres que se han dedicado o que están haciendo una carrera fuerte en el deporte, y sí lo veo muy diferente a aquellas épocas en las que realmente, pues, éramos muy pocas. Bueno, yo las personas que ya estaban consolidadas, las mujeres consolidadas eran muy pocas, y hoy la diferencia es que hay más, ¿no? Y que realmente viene una generación también importante en el periodismo deportivo de mujeres. Entonces, la verdad es que sí me da como mucha felicidad, ¿no? Mucho orgullo el decir, vienen más mujeres porque les gusta, ¿no? Porque saben lo que están haciendo, porque están preparadas y porque, te digo, no es fácil. Aún hoy en día todavía no es sencillo realmente hacer que te vean con esa autoridad y sobre todo que te vean con esa idea de que realmente eres tú la que sabes y estás porque sabes. Justamente el 8 de marzo voy a hacer 3 años al frente de la afición, ¿no? Fue, pues, obviamente un momento feliz para mí porque, pues, obviamente, pues, la mayor o sea, toda mi trayectoria, por decirlo de alguna manera, la hice en la afición, ¿no? Y yo le tengo un cariño muy fuerte a la afición. O sea, para mí ha sido, mi casa, para mí ha sido el lugar en donde me han respaldado, ha sido el lugar en donde he cumplido los sueños profesionales, ¿no? Incluso mis sueños personales que se han acomodado, eh, así, literal, entre el, pues, lo profesional y lo personal, se han acomodado perfectamente. Entonces, para mí era muy importante como ese paso, y cuando me dijeron, pues, fue así como que lleno de un momento lleno de satisfacción. Y afortunadamente tuve compañeros que también, ¿no? Que se emocionaron justamente por ese paso, porque sabían lo que significaba para mí, porque sabían o sea, desde dónde vengo, ¿no? O sea, desde ser auxiliar de redacción, ¿no? O sea, porque literal, o sea, me ponían a acomodar periódicos, entonces era una parte que te digo, era como consolidar esa trayectoria que yo había tenido justamente en la afición. Entonces, la verdad es que por parte de mis compañeros, yo los noté como tranquilos, contentos con la decisión, y incluso, o sea, compañeros reporteros, ¿no? Y sí, venía el Mundial de 2022 de Qatar, pues fue el último justamente porque al tomar este paso, ¿no? Tuve que dejar ya las coberturas, internacionales, las coberturas de cualquier forma, ¿no? De cualquier tipo. Obviamente sigo haciendo entrevistas, que es lo que me gusta, sigo siendo periodista, ¿no? Porque eso creo que nunca lo dejas, ¿no? Eso viene contigo, ese tema, pero sí dejé de viajar, y te digo, todo se acomodó también por esa etapa, esa faceta de mamá que a lo mejor me demandaba mayor tiempo. Para mí el 8 de marzo significa el día en el que las mujeres realmente,
no voy a decir tenemos visibilidad, porque creo que todo el año tenemos visibilidad, ¿no? Pero sí el día en el que nos recordamos justamente eso, ¿no? Todo lo que se ha avanzado en el tema de derechos para las mujeres. El día en que recordamos el esfuerzo que se ha hecho para llegar hasta donde estamos, el día en que recordamos todo lo que se puede hacer, ¿no? Para adelante. Entonces, para mí es un día para recordar, para marcar todo lo que se puede hacer o todo lo que las mujeres podemos hacer, más allá de lo que te digo, o sea, más allá a lo mejor del día, ¿no? Porque yo considero, yo siempre he dicho, ¿no? Las mujeres tenemos que ser o celebrarnos todo el año, porque todo el año hacemos lo mismo, todo el año nos esforzamos de la misma manera, ¿no? No solamente un día, todo el año realmente decíamos, ¿no? Compartimos o tratamos de que realmente nuestra vida personal con la profesional vaya de la mano, o todos los días, las que están en casa todo el día, todo el tiempo, ¿no? Y todos los días, los 365 días del año, son mamás, son esposas, tienen que hacer, que es un trabajo también enorme y cansadísimo, ¿no? Simplemente cuando te toca descansar y que tienes que hacer todo eso, también te das cuenta que los trabajos también son en casa, ¿no? Y que también lo tienes que valorar. Entonces, para mí es justamente ese tema, o sea, el acordarnos de todo eso, ¿no? El remarcar que podemos hacer lo que nosotras siempre hemos soñado, ¿no? Y que podemos seguir avanzando en esa lucha para realizarlo. Yo también considero que ha habido avances, obviamente, en el tema de los derechos de las mujeres. Yo te lo platicaba, ¿no? La verdad es que para mí fue complicado el inicio, pero a mí me ayudó mucho mi entorno. O sea, mi entorno me refiero al entorno dentro, ¿no? Dentro de mi empresa, o sea, siempre fue cobijarme, ¿no? Siempre fue, si tú quieres, adelante, vas con la cobertura. Si tú puedes, adelante, vas acá. Si tú lo quieres porque tienes la capacidad, te voy a respaldar para hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esa es una parte muy importante que tu entorno te apoye, ¿no? Y lo que decías, considero que sí, la verdad ha habido una evolución importante, ¿no? En este tema del derecho de las mujeres, porque lo vemos, ¿no? Incluso, y lo platicamos entre mujeres, ¿no? Hoy tienes voz, ¿no? Hoy tienes más visibilidad, hoy tienes más derechos, ¿no? Hoy realmente hay situaciones que también se juzgan, ¿no? Al final, y que antes a lo mejor pasaban desapercibidas, como el acoso quizá, ¿no? Entonces, la verdad es que sí considero que ha habido un paso muy grande o muchos pasos muy grandes en ese sentido y que todavía nos falta, sí, a lo mejor todavía nos falta, ¿no? O sea, pero nada que ver con lo que a lo mejor vivíamos hace 10, 15 años o lo que escuchábamos en ciertos casos, ¿no? Digo, la violencia a lo mejor intrafamiliar hacia las mujeres no termina, todavía hay muchas situaciones, pero creo que hoy hay más mujeres que levantan la voz y que son escuchadas. La verdad es que creo que justo los años que llevo me han dado con esas personas como ese voto de, ¿cómo te puedo explicar? No de confianza, sino de que realmente entiendan que estoy porque he hecho una carrera, ¿no? O sea, de que realmente lo vean de esa manera, porque jamás me he sentido en alguna reunión, o sea, que me ha tocado, reunión con hombres, con solamente hombres, y yo ser la única mujer, y jamás me han hecho menos, ¿no? O sea, jamás me han cuestionado algo, jamás han pasado de largo, a lo mejor lo que yo digo, o sea, ese tipo de cosas, la verdad es que lo agradeces y entiendes que es porque también tienes una carrera detrás, ¿no? Y como te decía, o sea, fueron años desde empezar de cero y pasar por todos los días, ¿no? Estar en el entrenamiento, todos los días estar buscando, todos los días estar pidiendo entrevistas. Entonces, es como una parte también que viene con la consolidación justamente de tu trayectoria y que sí, te digo, o sea, la verdad es que me ha tocado, no sé si decir la fortuna, pero sí me ha tocado esa parte de que nadie me ha cuestionado el por qué estás aquí, ¿no? El Mundial de Brasil en el 2014 fue mi primer mundial y justamente ese año, unos meses antes, me hicieron una oferta de trabajo importante, ¿no? Para salir obviamente de Milenio. Lo analicé mucho, ya tenía yo mi acreditación y era en términos económicos una buena oferta, también en términos de proyección igual,
pero era renunciar a lo que siempre había soñado, ¿no? Que era cubrir un mundial. Cubrir a la selección mexicana para nosotros es como el top, ¿no? Entonces, como reportero. Y me tocaba hacer esa función. Entonces yo dije, no, pues no, no, hoy no me arrepiento porque sé que todo pasó por algo, porque lo disfruté al máximo, ¿no? Por eso creo que ese le guardo muchísimo, muchísimo cariño. Después me tocó el Mundial de Rusia en el 2018, ¿no? También todo un reto por el tema del idioma, ¿no? Que a lo mejor no hablan tanto inglés, muchos de ellos, ¿no? Sobre todo las personas ya mayores y llegar y aunque ya tienes toda la tecnología en tu mano, pues tenías que llegar y comprar un chip y en lo que lo hacías, pues, o sea, realmente sí era como un reto y la verdad fue un mundial muy bonito. Después me tocó el mundial de Qatar en el 2022, que te digo que ya justamente fue como esa transición y los Juegos Olímpicos, ¿no? Me tocó los Juegos Olímpicos de Río en el 2016 y Tokio 2020, que se realizó en el 2021. Y en Tokio, la verdad, fue muy padre, pese a la pandemia, porque íbamos justamente saliendo de todo el tema de la pandemia de COVID. Para mí, o sea, realizar esos sueños, o sea, fue el decir todo vale la pena, ¿no? Desde esa parte de que empiezas de cero, como te digo, o sea, a veces pensamos que no lo vamos a lograr, ¿no? A veces decimos, es que yo me acuerdo perfectamente un día, ¿no? Que yo decía, es que yo no estudié para acomodar periódicos, te lo juro, o sea, yo estaba así llorando y yo decía, yo no estudié para acomodar periódicos. En gran medida, en todo lo que he logrado es justamente gracias a mi mamá. Ella me apoyó desde el principio, ¿no? Desde que le dije, quiero estudiar periodismo. eh, Me dijo: "Adelante", ¿no? Desde que me iba a las 8 o 9 de la mañana y regresaba a las 10 11 de la noche, ¿no? Mi mamá ahí corriendo, poniéndome mi comida, o sea, la verdad es que apoyándome siempre, en gran medida ha sido por ella, y nunca les resultó extraño, que yo quisiera dedicarme a los deportes, o sea, creo que como siempre me vieron convencida, incluso en el trabajo, o sea, la verdad es que ningún jefe me dijo así de: "Oye, ¿no quieres cubrir otra cosa?". No, o sea, jamás, porque a mí me encantaba, ¿no? O sea, siempre yo entré directo, o sea, yo entré directo de decir: "Yo es que yo quiero deportes", ¿no? O sea, no quise espectáculos, no quise otra cosa, yo decía: "Yo quiero deportes, yo quiero deportes, yo quiero fútbol", ¿no? Toda la vida me gustó, o sea, desde chica me gustaba, o sea, mi familia, pues, le ha gustado el fútbol, ¿no? Como a muchas familias, pero hubo una etapa en la que realmente como que me gustaba más, y yo decía: "Es que sí me gusta mucho", o sea, ¿sabes qué me pasaba? Que yo veía fútbol y como que me liberaba, me relajaba, me metía, me apasionaba. Cuando empecé a ir a los estadios, yo decía: "No", o sea, es que era como mi liberación, y yo decía: "No", o sea, qué emoción, ¿no? O sea, yo sí lo sentía, y llora era de las aficionadas que lloraba, era de las aficionadas que sentía realmente a su equipo. Entonces, la verdad es que para mí esa parte, o sea, de ir a un estadio era como mi mejor lugar, ¿no? O sea, el mejor lugar que yo podía encontrar, porque me encantaba. Hoy a lo mejor no lo hago tanto por la posición, porque tu vida ha cambiado, ¿no? Por ciertas circunstancias, pero bueno, sigo obviamente yendo a los estadios, sigo, viendo fútbol, ¿no? Obviamente es mi trabajo también, pero sí, esa parte era por eso, porque siempre me sentí, siempre sentí que me apasionaba, siempre sentí que me gustaba estar en ese lugar, ¿no? En el fútbol. Siempre sentí como que esa adrenalina con el fútbol y por eso creo que es parte de lo que siempre me gustó. La verdad es que me gustan, otros deportes, pero sí el fútbol ha sido como, pues, obviamente parte de toda mi trayectoria, o sea, que fue lo que yo cubrí como reportera. Es muy complicado, así como les dices, ¿no? A veces no nos imaginamos, que lo puedas combinar porque nunca tienes horas. En el periodismo no hay horarios, ¿no? La nota puede salir a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana, a la hora que sea, ¿no? Entonces, todo el tiempo tienes que estar pendiente, ¿no? Todo el tiempo tienes que estar viendo qué está pasando en el mundo, que esto, que el otro, moviendo y demás. Entonces, es muy complicado, pero yo te decía, he encontrado como ese equilibrio, porque sí me he dado como ese espacio de decir, estas horas a lo mejor son para mi hija, ¿no? Mi trabajo todo el tiempo estoy así, o sea, literal, con el celular y con mi hija, a ver qué estamos haciendo, qué estamos haciendo, viendo que nada se incendie, ¿no? Entonces,
pero sí trato de combinarlo, trato como de darle también a ella su espacio, ¿no? Y ella entiende perfectamente esa situación, porque justamente en la escuela, le pidieron que pusiera qué era lo que más le gustaba a sus papás, ¿no? Entonces, puso: "A mi mamá lo que más le gusta es su trabajo", ¿no? Entonces, o sea, le digo: "Lo que más me gusta también es estar contigo", digamos un 50-50, pero ella lo ha aprendido justamente a sobrellevar eso, a realmente verme, que ella sabe que yo me tengo que ir, ¿no? Que sabe que hoy su mamá se va a ir temprano, que hoy su mamá no la va a ver, ¿no? Que le voy a hablar por teléfono, que esto, que a lo mejor hacemos tarea incluso por teléfono, nos ha tocado, ¿no? Así de: "¿Qué estás haciendo? A ver, ¿qué te dejaron? ¿Qué esto?". Pero así es, o sea, ella lo ha sabido entender y creo que esa parte es lo que más me da tranquilidad de que ella entiende que este es mi trabajo, pero también que es algo que me gusta, algo que me apasiona, algo que yo no puedo dejar porque, pues, es parte de mí, ¿no? O sea, el periodismo es parte de mí, entonces, eso me ayuda muchísimo, esa parte. Obviamente, mi mamá me ayuda muchísimo, lo que te decía, yo creo que es, sin ella no estaría hoy aquí porque, pues, realmente es la que también la ve, ¿no? Entonces, eso también me facilita muchísimo las cosas. Hoy entendí que todo lo tengo que combinar, ¿no? Que ya viví muchas cosas como reportera que para mí han sido grandiosas, ¿no? Y que no cambiaría absolutamente nada. Y hoy vivo una etapa que me apasiona igual, de la misma manera, con ella, ¿no? O sea, sobrellevándolo también con ella. Que trato de siempre que ella entienda la justicia, que ella entienda que ella debe de ser justa con los demás para que los demás sean justos con ella, ¿no? Que entienda que todos somos iguales, ¿no? Que entienda que, al final de cuentas tenemos que ayudar. Hoy tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿no? Tú puedes llegar a ser quien tú quieras también. Esa parte también de trabajar para mí es importante, también para que ella tenga un ejemplo de que ella puede hacer en su vida lo que ella quiera hacer, ¿no? O sea, que al final no hay límites y creo que no hay nada como el ejemplo, como tener el ejemplo también en casa, ¿no? Entonces, ese tipo de detalles es lo que trato de que ella siempre entienda para que vea que pese a todo lo que hay en el mundo, ¿no? Pese a toda la violencia que hay en el mundo, pese a toda la injusticia que hay en el mundo, o sea, nosotros podemos hacer la diferencia un poquito en nuestro entorno y tenemos que empezar a hacer esa diferencia.